Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida al octavo webinar temático de la Comunidad Latinoamericana de Colaboración Educacional COINCIDE. El día de hoy vamos a conversar sobre el modelo de aprendizaje basado en competencias, analizándolo desde distintas dimensiones, tanto teóricas como prácticas. Con este propósito, algunas preguntas que nos van a guiar durante el encuentro tienen relación con cómo conceptualizar las competencias, cómo enseñarlas, cómo evaluarlas, y de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación, o TIC, pueden contribuir a estos procesos. Desde una dimensión más crítica vamos a conversar sobre cómo se vincula el modelo de competencias con la realidad latinoamericana y qué historia se puede trazar en esta relación. Para esto nos acompaña, por una parte, Juan Carlos López, coordinador de investigación y desarrollo de la organización mexicana Notion, quienes llevan años implementando este modelo de aprendizaje en escuelas a partir de la metodología Design Thinking, o pensamiento de diseño, y utilizando tecnología en el aula. Desde Notion colaboran estrechamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, más conocida por su sigla OCDE, a quienes apoyan en el desarrollo del proyecto Educación 2030. Este proyecto busca definir un nuevo marco para las competencias del futuro y promoverlo en los sistemas educativos. Junto con esto, Notion ha estado encargado de implementar dentro de México un nuevo sistema de medición de competencias creado por la OCDE llamado PISA para instituciones educativas, del cual Juan Carlos nos va a contar más hoy. Y además nos va a acompañar el doctor en Pedagogía, Tiburcio Moreno, investigador docente del Departamento de Tecnología de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Coajimalpa, también de México. Y Tiburcio tiene una amplia trayectoria académica investigando sobre evaluación del aprendizaje, currículum y formación docente, cultura escolar y el tema que nos convoca hoy, que es competencias en educación. Él va a estar a cargo de realizar comentarios críticos a la exposición de Juan Carlos y de aportar elementos de sus propias investigaciones para ampliar nuestra comprensión sobre la temática. En un tercer momento del encuentro también vamos a tener un espacio para recibir preguntas del público y dialogar en torno a lo presentado por ambos. Estimados colegas, pues para mí es un gusto presentar un poco de lo que estamos haciendo en Notion sobre la enseñanza por competencias, también sobre la evaluación por competencias y cómo esto ha llevado a colaborar estrechamente, como bien menciona Felipe, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. A continuación, preparé una breve presentación que espero que nos ponga en contexto para esto y dé pauta a los comentarios que el doctor Tiburcio hará, y me siento muy honrado de tener. Bueno, como bien mencionó Felipe, estoy encargado de la parte de investigación y desarrollo en Notion. Aquí están mis datos de contacto, estoy a sus órdenes. Y los datos de Notion. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, notion.com, etc. El perfil del doctor Tiburcio es una eminencia en la evaluación por competencias. Pueden leer sus papers también en los ligas que se encuentran al inicio de este webinar. Bueno, lo que nos motiva a nosotros en Notion es transformar y mejorar para bien el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las competencias significativas, y nos motiva el uso de la tecnología bajo el paradigma de qué ha pasado en varias industrias a lo largo de los años. Las telecomunicaciones han cambiado gracias al uso de la tecnología, la medicina ha cambiado gracias al uso de la tecnología, el transporte ha cambiado gracias al uso de la tecnología, y sin embargo, y el diferenciador es muy claro. Pero ¿qué está pasando en la educación? ¿Por qué se podría decir que seguimos de alguna forma con prácticas muy parecidas a las que tenemos en el siglo pasado? Porque no se ha logrado integrar de forma estratégica, no se ha logrado integrar de forma orgánica y no se ha logrado integrar de forma basada en evidencias la tecnología que permita a los alumnos empoderarse y aprovechar al máximo sus capacidades. Es así que nosotros proponemos
nuestra solución de Notion, que con los elementos de contenidos de alta calidad, pedagogía basada en evidencias y tecnología de punta estratégicamente integrada en el aula, logramos mejorar los resultados académicos de los niños y también su bienestar a través del aprendizaje basado en proyectos, a través de proyectos que tengan impacto en sus comunidades y que tengan relación con los objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nosotros hemos propuesto que las competencias deben de ser transformadoras y deben de tener, como lo decía, un impacto en la vida diaria. Es así que hemos propuesto educación financiera, educación nutricional, educación para la sostenibilidad, educación para el control de emociones, además de apegarnos a la currícula mexicana, en este caso, y también a la currícula de los países punteros en PISA, con la capacidad de adaptarnos a la currícula de cualquier ministerio de educación en todo el mundo. Más adelante mencionaré la parte que llevamos de expansión internacional, para seguir al pie de la letra lo que se debe de cumplir a lo largo del ciclo escolar en términos de aprendizajes esperados. Esto a través de proyectos transdisciplinarios que tengan un impacto en las comunidades, potenciado con el uso de tecnología, que además es divertida para los niños. Nuestra pedagogía está basada en el design thinking, como bien mencionaba Felipe, a través de 4 fases que inician por la detonación de una pregunta relevante para cada uno de los niños y responde, como bien decía también, a los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, en la primera unidad temática es salud y bienestar. Y, por ejemplo, los niños empiezan a hablar de cómo puedo promover un estilo de vida saludable en mi familia y en mi comunidad. Primero, los niños llevan a la fase de identificar el problema, cómo lo viven sus seres queridos, cómo lo viven ellos, empatizan con él e identifican los principales componentes de este problema. Después, mapean cómo esto le puede afectar a otras culturas, cómo puede afectar en otros tiempos. Es en donde empezamos a hacer la integración curricular con materias como historia, cómo se vivía la salud y el bienestar en tiempos prehistóricos, cómo se vivía la salud y el bienestar en tiempos de la conquista, cómo se vivía la salud y el bienestar en los años 50. Así, pueden empezar a empatizar también con el problema de los demás para que puedan empezar a proponer una solución aterrizada a la situación local que tienen y finalmente ponerla en acción y que esto sea relevante para sus comunidades. Es así que los niños también tienen un sentimiento de empoderamiento que saben que pueden hacer la diferencia y que son los ciudadanos del mañana, que a través de las competencias transformadoras que propone el proyecto de Educación 2030 de la OCDE, con el cual estamos muy involucrados, logramos definir la taxonomía de cómo se componen estas competencias para lograr integrarlas en el currículum y evaluarlas. Más sobre esto, el doctor Tiburcio nos hará comentarios al respecto. Y mientras también aprovecho para hacerles la invitación a acercarse a nosotros en Notion, acercarse a Coincide, acercarse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para cooperar en esta parte. Les cuento que nosotros hemos estado involucrados casi desde el inicio de este proyecto y hace falta la voz de Latinoamérica en este lugar. Hace falta la voz del sur global. Hace falta que nosotros, los actores de la educación, maestros, directores, alumnos, empresas, redes de escuelas, digamos nuestra voz, digamos nuestro sentir para definir literalmente el futuro de la educación. Como les mencionaba, esta es la representación gráfica de la primera fase del proyecto de Educación 2030, en donde se define la taxonomía de las competencias, de las 3 competencias transformadoras que se definen, que son necesarias para tener bienestar individual y a nivel de sociedad en el 2030, involucrando a todos los actores de la educación, desde que se define esta taxonomía hasta cómo se implementa en los ecosistemas educativos. Y esto es el inicio de la segunda fase, que los invitamos también a participar. Las 3 competencias transformadoras que se proponen en el proyecto de Educación 2030 y que en Notion nos enfocamos y hacemos mucho esfuerzo para promoverlas en nuestros alumnos es crear nuevo valor, reconciliar tensiones y dilemas y tomar responsabilidad. Estas 3 competencias se desarrollan a través del ciclo de anticipación, acción y reflexión,
que está alineado también a nuestro Impact Model, que está alineado al Design Thinking. A través de este ciclo iterativo, los alumnos empiezan a crear y desarrollar valor, empiezan a tomar responsabilidades, empiezan a reconocer los dilemas junto con los actores de la educación a través de una visión ecosistémica de la educación. Esto es partiendo de que la educación no es un fenómeno aislado en el aula, sino es un fenómeno que nos compete a todos como comunidad y que tiene relación directa. Todo esto nosotros lo entregamos y lo desarrollamos a través de una serie de aplicaciones móviles que hemos desarrollado para iPad y para Android. Estas aplicaciones móviles permiten a los maestros planear las clases, monitorear a los alumnos, saber cuál es su progreso, qué están viendo, qué no están haciendo. También los alumnos les permite saber cuáles son sus áreas de oportunidad y fortaleza y los empieza a poner al centro del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de recursos interactivos, audiovisuales, realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. Esto, a través de nuestra plataforma educativa, nos permite también personalizar el aprendizaje y hacerlo que sea relevante para cada uno de los niños a gran escala. Nuestra aplicación, como les mencionaba, tiene más de 300,000 recursos interactivos registrados. El 85% de estos los hemos creado con un equipo de más de 400 colaboradores que se dedican a crearlos alineados a los estándares de los países punteros en el estudio de PISA. Además de tener la capacidad, gracias a las tecnologías digitales, de adaptarlos con facilidad a cualquier conjunto de estándares de cualquier país. Estos recursos nos permiten tener métricas y más adelante lo hablaré en la parte de la evaluación formativa que tenemos integrada también en nuestra aplicación. Para lograr esto, estamos conscientes de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos trabajar en equipo y también va aquí incluida una invitación a contactarnos. Si creen que podemos trabajar con ustedes, ya sea en un estudio comparativo para el desarrollo de competencias, ya sea en un estudio comparativo para ver cómo funciona la evaluación digital en sus países, en sus contextos, ya sea para llevar la solución a más niños en Latinoamérica, estamos con las puertas abiertas. Nosotros hemos creado alianzas estratégicas con varias empresas y organismos nacionales, mexicanos e internacionales para llevar lo mejor a nuestros niños a un precio bastante considerablemente barato. Esto nos ha permitido llegar a más de 25,000 niños de forma bastante ágil. Desde nuestra fundación en el 2015 hemos logrado en la matrícula que hemos logrado y también los colegios que se inscriben a nuestro ecosistema han logrado tener hasta 106% de crecimiento de la matrícula. Ahora, ya hablé un poco de cómo hacemos esto, cómo lo logramos, qué es lo que se necesita de premisas para empezar a desarrollar las competencias. Los niños efectivamente empiezan a trabajar en equipo, empiezan a colaborar, gracias también al desarrollo profesional que le damos a nuestros profesores y al personal administrativo. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Como diría Andreas Schleicher, director del Directorado de Educación de la OCDE, si no tienes datos, eres una persona más con una opinión. Entonces nosotros empezamos a recolectar datos a gran escala de cómo se están desarrollando estas competencias y primero lo hacemos a través de la formación, de la evaluación, formativa integrada ya en el ecosistema en el día a día. Nosotros, para cada aprendizaje esperado de la currícula, tenemos conceptos para evaluar en rúbricas personalizadas que pueden crear y personalizar los maestros. Nosotros les damos una base a partir de la cual parten para evaluar lo mínimo indispensable, un piso mínimo que todo mundo debe de evaluar. En este caso, estamos evaluando en la materia de español cuáles son las estrategias, qué tan adecuadamente los niños implementan estrategias de comprensión lectora y también qué tanto muestran interés por la lectura. Entonces, así empezamos a evaluar cada uno de los componentes de la competencia lectora, desde las actitudes hacia la lectura, las habilidades que se tienen y el conocimiento que se tiene fáctico sobre cómo leer. Es así que podemos nosotros deconstruir la competencia en sus elementos más básicos y empezar a evaluarlos de forma masiva, también haciéndolo bastante amigable para el profesor. En esta pantalla se muestra un ejemplo de una clase que tenemos demo de 2 alumnos.
Pero en este caso se despliega un listado de hasta 35, 40, el número de alumnos que haya en esa clase, para que el maestro o la maestra pueda evaluarlos de forma intuitiva y descargando la cuestión administrativa que sabemos nosotros que tanto afecta a nuestros docentes. Nuestros docentes están pasando mucho tiempo en cuestiones que no son pedagógicas, en cuestiones administrativas, que les toman tiempo valioso de clase que lo podrían utilizar para dedicar a sus alumnos, y nosotros nos dedicamos también a hacer la vida más fácil a los maestros. Es así que se pueden evaluar de forma consecutiva y bastante amigable a varios alumnos para también generar las boletas de evaluación de forma automática. Esto también ya está integrado dentro del ecosistema y nos permite, dentro de las mismas actividades que realizan los niños, tener dos componentes de esta evaluación formativa. Tenemos evaluación que se da de forma automática, es decir, a través de los juegos que realizan los niños ya tienen un componente de gamificación o ludificación que nos permite saber cuál es el desempeño que tuvieron al jugar. Después, el maestro también evalúa cuál es el desempeño que tuvieron y tiene la oportunidad de dar retroalimentación cualitativa personalizada para cada niño y que pueda así mejorar su proceso de enseñanza. Perdón, de aprendizaje. El otro componente que tenemos son las rúbricas sumativas. Estas también tienen dos componentes que son automático, a través de los juegos que realizan los niños al final de cada unidad, y también evaluada por el maestro a través de quizzes y exámenes que también pueden personalizar a través de nuestro banco de reactivos que nosotros ya tenemos creado y ponemos a disposición de los maestros. Esto, de nuevo, ahorra un significativo tiempo y esfuerzo para los maestros que les permite enfocarse en lo que más nos importa a todos nosotros en la educación, nuestros alumnos. Después, tenemos otro componente en la evaluación por competencias, y esto me lleva a una de las partes centrales de las que me gustaría hablarles, que es PISA para instituciones educativas. PISA para instituciones educativas parte de la necesidad y parte del llamado que hicieron los maestros al directorado de educación de saber cómo están ellos en desempeño de las competencias de lectura, matemáticas y ciencia, además de conocer las variables que afectan a este desempeño y compararlo con el nivel que tienen en sus países y en otros países que han participado en el estudio de PISA. Como ustedes bien saben, el estudio de PISA desde el 2000 ha estado midiendo cuáles son los resultados que tienen los sistemas educativos a través de una metodología bastante sofisticada que nos permite estimarlo con una muestra relativamente pequeña. El instrumento de PISA para instituciones educativas se compara directamente con la escala de PISA, digamos ahora, para países, y nos permite conocer cuál es el nivel que tiene a nivel centro, cuál es el nivel que tiene nuestra escuela, cuál es el nivel que tiene nuestro colegio en las competencias de lectura, matemáticas y ciencia, y compararlo directamente con los países que han participado en el estudio de PISA. Por ejemplo, si yo tengo un colegio y aplico el instrumento de PISA para instituciones educativas, me permite saber cómo se encuentra en relación a la media mexicana en este caso, y cómo se encuentra en relación a la media de los otros países PISA, y también nos permite saber cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener para elevar estos resultados y lograr que nuestros alumnos aprendan mejor, aprendan de forma más efectiva y también incrementar no solamente su desempeño, sino su bienestar. Esto también, como ustedes lo saben, está ajustado por las variables del estatus socioeconómico y cultural. Como ya mencionamos, la educación no es un fenómeno aislado en el aula de clases. Es un fenómeno que se afecta de lo que los niños viven en sus familias y viven en sus comunidades. Es así que tenemos que ajustarlo por nivel socioeconómico para tener estimados más precisos. Desde el 2015, Notion inició conversaciones con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para distribuir el examen de PISA para instituciones educativas. Nosotros hemos creado una plataforma digital que nos permite entregar de forma ágil, certera y amigable para los alumnos esta prueba, y nos permite también a los analistas analizar los datos de forma ágil y confiable. Esto nos permite agilizar los procesos, reducir costos y también facilitar la retroalimentación que tenemos
con las escuelas que requieren este servicio. PISA para instituciones educativas, realizado por Notion en cooperación con la OCDE en México, es la primera vez que se aplicó en Latinoamérica y es la primera vez que se aplicó en todo el mundo a través de una tableta. Esto nos hace sentir muy orgullosos porque hemos logrado innovar los procesos que permitirán también informar a las siguientes rondas de PISA ahora para países a partir del 2021 y poder empezar a agilizar y poder llegar a cada vez más alumnos. Después, junto con el equipo de evaluación de Boston College, hemos desarrollado una batería de pruebas llamadas LARSA y MARSA para evaluar las competencias que tienen los alumnos en el idioma inglés y que tienen los alumnos en razonamiento matemático. Es así que cubrimos más grados de los que normalmente se cubrirían con el estudio de PISA, tienen enfoques distintos y nos permite saber cuál es la evolución que van teniendo nuestros alumnos de forma estandarizada, de forma formal y de forma también amigable para ellos. A diferencia de otros exámenes que causan estrés a los alumnos, que causan insatisfacción, que merman su bienestar y que por lo tanto también pueden mermar los resultados académicos, hemos hecho que la aplicación sea amigable, sea sencilla y los alumnos no sufran estrés al hacerla gracias a la interfaz digital que hemos desarrollado. La arquitectura de cómo hemos diseñado esto nos permite, como lo decía, aplicar los exámenes a grandes cantidades de alumnos. Nos vamos desde la parte inferior izquierda de la pantalla que ustedes pueden ver. Podemos entregar a miles de alumnos simultáneamente los exámenes que nosotros podemos crear e innovar también bastante ágilmente gracias a que son digitales, que se almacenan las preguntas directamente en la base de datos relacional. Aquí yace una de las primeras ventajas de la evaluación por competencias digital, que es que ya no tenemos que vernos en la necesidad de posteriormente introducir los datos nosotros a un Excel, a una hoja de cálculo, a una base de datos, sino que ya se disminuye el error humano a partir de este proceso y hace que los datos sean más confiables. También hemos desarrollado una aplicación que nos permite evaluar ítems que se pueden construir o preguntas abiertas. Es decir, selecciona una de las opciones y justifica tu respuesta. Sintetiza qué es lo que dice el texto. Explica cómo fue tu razonamiento. Describe tu procedimiento a realizar estas operaciones. Esto también nos permite evaluar a través de esta aplicación de forma sistemática, anónima y masiva los resultados que se puedan obtener de las preguntas abiertas, que como ustedes saben es una de las cuestiones que más consume tiempo a los profesores al momento de evaluar. También aquí yace otra de los beneficios de evaluar de forma digital, que es que podemos entregar este tipo de respuestas abiertas y evaluarlas con agilidad y con objetividad. Uno de los procedimientos que normalmente realizamos es la doble corrección de cierto porcentaje de respuestas a los ítems. Es así que podemos ver si hay un acuerdo entre observadores lo suficientemente robusto para considerar que una pregunta fue calificada correctamente o si no fue calificada correctamente. Esto lo podemos ver en tiempo real y dar retroalimentación a las personas que están calificando o a los observadores, técnicamente hablando, y nos permite también mejorar la objetividad de estas preguntas. Ahora, para el análisis de datos lo podemos automatizar de forma que los reportes y las boletas para los alumnos se puedan entregar casi instantáneamente y colaborando con distintos analistas de distintas partes del mundo simultáneamente. En este caso, nosotros lo utilizamos para colaborar con la OCDE en Francia, Notion en México y la empresa de evaluación 2C Estudios y Evaluaciones en España. Todo esto simultáneamente en lapsos de tiempo considerablemente menores a lo que se llevaría una aplicación digital. Como les mencionaba, las ventajas que hemos visto de la evaluación digital es que es bastante amigable para el alumno. A través de los grupos focales que hemos realizado, hemos observado que los niños prefieren contestar un examen en forma digital. Les es más fácil para ellos interactuar con este examen digital y
no tienen tanto burnout. Además de que les toma aproximadamente la mitad del tiempo con resultados similares en términos de rendimiento. Como les mencionaba, esta aplicación es rápida, los datos son confiables y nos da la oportunidad de hacerla perfectible con mucha agilidad, lo cual nos permite innovar. Normalmente, en la aplicación de exámenes en forma de papel, tenemos para encontrar una errata, primero es más difícil. Para corregirla se tienen que recolectar todos los exámenes erróneos, reimprimir y volver a enviar. Esto puede llevar hasta semanas. Comparado con lo que nosotros hacemos, detectarlo es relativamente fácil. Solamente tenemos ahora que encontrar el error, cambiarlo y mandarlo de nuevo a todos los usuarios, a todos los miles de usuarios en cuestión de segundos. El ahorro de tiempo y la confiabilidad de los exámenes también se ven repercutidos en esto. Y además, como ya mencionaba, la facilidad de extraer los datos también de forma confiable. Me gustaría hacerles la invitación formal, estimados colegas, a que por favor se pongan en contacto con nosotros si quieren acercarse al proyecto de Educación 2030, que como les comentaba, literalmente está definiendo el futuro de la educación a través de políticas públicas, y que también se pongan en contacto con nosotros si quieren realizar algún estudio, alguna investigación en conjunto que tenga que ver con temas de evaluación, y también si quieren asesoría para cómo empezar a evaluar por competencias utilizando instrumentos ya conocidos como PISA para instituciones educativas. Y esto nos dará mucho gusto llevar los beneficios a nuestros hermanos latinoamericanos. Y con esto dejo los datos de contacto de Notion. Ya tienen mis datos de contacto que posteriormente se los enviaré. Y cedo la palabra al doctor Tiburcio, del cual me siento honrado de tener su retroalimentación y comentarios críticos de lo que he expuesto. Muchas gracias. Damos la palabra al señor Tiburcio Moreno, doctor en Pedagogía e investigador docente del Departamento de Tecnología de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Cuajimalpa, en México. Buenos días, Felipe, gracias por la presentación, gracias a Juan Carlos también por su exposición y sus comentarios. Un saludo para todos los colegas, profesores, profesoras, estudiantes de Latinoamérica que nos acompañan en esta charla. Empezaré por mencionar que realmente el tema de la formación por competencias, la educación por competencias, el enfoque de las competencias, pues es un tema complejo, polémico, controvertido. No estamos ante un tema aséptico, neutral, en el que haya un consenso y todos estemos de acuerdo. Con esto quiero decir que cuando uno incursiona en el estudio y la investigación del tema de la formación por competencias en educación, realmente ingresa a un terreno resbaladizo, ¿sí? A un ámbito bastante ambiguo e incierto, en el que hay más preguntas que certezas o que respuestas. Entonces, retomando esta idea, si el tema de las competencias es por su propia naturaleza complejo, porque no existe una teoría lo suficientemente robusta y unificada acerca del concepto mismo de las competencias, es decir, el concepto mismo de competencia es polémico, es polisémico porque tiene distintos significados según las orientaciones o perspectivas teóricas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, políticas que se asuma, pues será la visión o la noción que se tenga de las competencias y de la formación por competencias. Bueno, eso por una parte. Si ya, digamos, hablar de la educación por competencias es problemático, por lo que acabo de mencionar, pues cuando uno aborda el tema de la evaluación, bueno, la enseñanza y la evaluación de las competencias, aunque hay algunos autores que plantean que no es posible enseñar las competencias, que lo que podemos hacer es promoverlas, desarrollarlas,
pero enseñarlas, pues al parecer también es problemático. Entonces, pues cuando hablamos de la evaluación de las competencias, también entramos en un terreno complejo, polémico, porque si la evaluación del aprendizaje como una parcela, un ámbito dentro de la evaluación educativa presenta problemas para la mayoría de los profesores, pues cuando hablamos de evaluar el aprendizaje de las competencias, pareciera que el asunto se torna doblemente complejo, ¿sí? Ahí también, bueno, pues hay distintas cuestiones que por una cuestión de tiempo no podría yo profundizar o desarrollar de forma más amplia. Y esto también es un riesgo, porque entonces termina uno por hacer comentarios que pueden ser muy genéricos, superficiales, y caer en trivializar asuntos que son, decía, por naturaleza complejos. Bueno, comentado esto, pues voy a asumir ese riesgo de hacer algunos comentarios y observaciones en relación a lo que Juan Carlos acaba de presentar acerca del trabajo que se está haciendo en Notion. De acuerdo con lo poco que pude captar en esta presentación que nos ha hecho. Bueno, yo quisiera también, bueno, destacar que me parece importante el trabajo que nos ha presentado. No sabía, no lo conocía, no sabía de su existencia. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me generan inquietud, por decirlo de alguna manera. Primero, bueno, ¿por qué tomar las competencias que propone la OCDE, fundamentalmente para los países miembros de esta organización, que como sabemos son los países más desarrollados del mundo? ¿Por qué tomar estas competencias y no otras, dando por sentado que si son buenas para la formación de los ciudadanos de países ricos económicamente y muy desarrollados tecnológicamente, pues necesariamente son buenas también para Latinoamérica? Que como sabemos, bueno, en nuestro continente existen una serie de problemas, de situaciones, de condiciones que probablemente nos podrían llevar a pensar que se requerirían otro tipo de competencias o además de estas que plantea la OCDE, probablemente otras competencias. Bueno, pues eso es algo en principio que resulta inquietante, ¿no? ¿Por qué asumir estas competencias que denomina transformadoras del proyecto Educación 2030 de la OCDE y no otras? Y claro, también me surge la duda si estas competencias sufren alguna, digamos, en su propuesta, sufren alguna transformación, adaptación, alguna especie de aclimatación al contexto de Latinoamérica, o no, simplemente se adoptan y se asumen como tales. Quisiera señalar también que en realidad los resultados de PISA, y eso hay distintos autores que coinciden en esta apreciación, que los resultados de PISA nos dan información valiosa acerca del funcionamiento general de los sistemas educativos, pero son poco útiles para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el aula, porque realmente los resultados de este tipo de evaluaciones no son tan contextualizados, puntuales y específicos como para saber qué es lo que tendría que hacer un profesor o profesora en un aula concreta para mejorar su enseñanza y también, por supuesto, cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos.
este tipo de evaluación, por supuesto, es una evaluación externa, ¿sí? Que plantea esta escisión entre el que enseña y el que evalúa. Es decir, el que enseña es uno y el que evalúa es otro, ¿no? Cuando realmente sabemos que la evaluación que sí contribuye de forma importante, decisiva a mejorar la enseñanza del aprendizaje, es la evaluación interna, no la externa, porque es justamente una evaluación contextualizada, ¿sí? Que arroja datos o información al profesor acerca del progreso, de los logros de aprendizaje de sus alumnos y por lo tanto de las dificultades que pudieran presentar para lograr los objetivos establecidos en el currículum. Entonces, este tipo de evaluación externa pues establece esta separación entre los que enseñan son unos y los que evalúan son otros, y pareciera que la evaluación externa, pues es, o por lo menos los datos, los resultados son más importantes que la evaluación interna a través de instrumentos de evaluación diseñados por los propios profesores en las escuelas. Esto tiene el riesgo de, digamos, dejar de lado, descuidar, de no atender el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes para la evaluación del aprendizaje. Pareciera que el tema de la evaluación lo podemos dejar en manos de expertos externos, de agencias, de evaluadores, que desconocen además cómo se llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de una escuela y de un aula en particular, y por lo tanto, pues no nos pueden dar cuenta de eso, que sabemos es muy importante para la evaluación del aprendizaje. También quisiera señalar que el hecho de emplear TICs, ¿sí? O de emplear el enfoque de competencias, por sí mismo no es innovador. Es decir, podemos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar modelos educativos tradicionales, ¿sí? Y podemos emplear también el enfoque de las competencias dentro de un esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto ahí no va a haber ningún cambio, ninguna mejora y ninguna innovación por sí mismo. Otro punto es que se plantea que la evaluación de competencias se lleva a cabo a través de pruebas escritas, de pruebas o exámenes escritos, o de instrumentos, digamos, escritos, como las rúbricas. Y sabemos que la formación por competencias requiere el empleo de una diversidad de instrumentos de evaluación y que las pruebas o los exámenes escritos, si bien es cierto que se pueden utilizar, no están excluidos dentro de lo que será un esquema de evaluación de las competencias, pues se reconoce como un instrumento que tiene muchas limitaciones, ¿sí? Porque nos puede dar cuenta de la adquisición o desarrollo de ciertas competencias, pero competencias menos complejas. Cuando hablamos de competencias complejas, pues este tipo de instrumentos son muy limitados. Se recomienda otro tipo de técnicas e instrumentos de evaluación, digamos, un poco más sofisticados y más coherentes con el reconocimiento de las competencias como una capacidad compleja, ¿sí? No olvidemos que las competencias se definen como justamente algo más que conocimientos y habilidades, ¿sí? La mayoría de los autores coinciden en que las competencias son algo más que la adquisición de conocimientos y habilidades. Requieren, digamos, la integración de conocimientos, habilidades, pero también de actitudes, valores, hábitos, disposiciones, capacidades, motivaciones, etc. Y además no basta con que el individuo, digamos, que posea
estas capacidades, habilidades o competencias, sino que movilice estos recursos para responder a situaciones complejas de forma exitosa. Entonces, bueno, pues habría que ser más cautos, más cuidadosos en este tipo de declaraciones. Decir, por ejemplo, que los exámenes son innovadores porque son digitales, pues no necesariamente. Yo puedo hacer exámenes digitales tradicionales, donde justamente esté promoviendo un aprendizaje mecánico, repetitivo, y no promoviendo el desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior, ¿sí? También se planteó que, bueno, pues este tipo de evaluación es sistemática, anónima y masiva. Claro, eso también nos plantea otros problemas, porque justamente la evaluación, lo que queremos es que no sea anónima, sino que sepamos quién fue evaluado y qué resultados se obtuvieron, y sobre todo cómo se puede mejorar esos resultados, y si los evaluados son anónimos, pues difícilmente podremos saber cómo mejorar o dónde habría que mejorar si no sabemos quiénes son esas personas que fueron evaluados y por qué se obtuvieron determinados resultados. Bueno, pensaba también en que sí es posible promover un aprendizaje personalizado a gran escala, ¿no? Que fue una cuestión que también se mencionó. Justamente la educación, la formación por competencias, distintos autores también señalan que requiere una educación personalizada, ¿sí? Y una evaluación formativa. Esto, por supuesto, que nos lleva a la necesidad de replantear los modelos pedagógicos, el diseño del currículum, la formación de los profesores. O sea, implica un cambio en la cultura escolar. Si nosotros estamos pensando en incorporar el enfoque de la educación por competencias en un centro educativo, pero solamente cambiamos el currículum y dejamos todos los demás componentes intactos, pensando que con nuevos planes y programas de estudio se va a transformar la educación de los niños, de los jóvenes, pues es una visión, por decirlo menos, restrictiva, ¿no? Limitada, que además distorsiona la perspectiva de la formación por competencias desde un enfoque socioconstructivista, ¿sí? Entonces, por eso es que también debemos tener claro que el enfoque de la educación por competencias desde una perspectiva socioconstructivista realmente es un reto, es un desafío enorme para los sistemas educativos, porque implica un cambio de fondo, ¿sí? En la gestión escolar, en la planeación, en el diseño del currículum, en la formación docente, en la forma en que se distribuyen, se agrupan los alumnos en el aula. O sea, implica un cambio en muchos ámbitos o dimensiones y no solo en uno de los componentes como puede ser el currículum o los métodos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación. Porque pensar la educación por competencias, centrándonos solamente en el cómo, hablando de la evaluación, pensar que es un asunto metodológico de diseño de instrumentos, de técnicas de valoración del aprendizaje, pues es una visión, diría yo, limitada y distorsionada que seguramente no va a tener como resultado realmente una mejora en los logros de aprendizaje de los alumnos. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo sé que son temas complejos, como decía al inicio, muy amplios, que es difícil poder en pocos minutos sintetizar o resumir,
Por ejemplo, Juan Carlos habló de competencias significativas, transformadoras. Por supuesto, todo este lenguaje, pues suena muy sugerente, muy atractivo. ¿Quién puede negar que estamos en una época de grandes cambios, transformaciones, de un contexto en el que reina la incertidumbre, ¿sí? Y que, por supuesto, se requiere un cambio en la educación de las nuevas generaciones, que desarrollen competencias, dicen algunos, para la vida, competencias, habilidades intelectuales de orden superior como pensamiento crítico, ¿sí? Pensamiento creativo, pensamiento divergente, capacidad para tomar decisiones. Inclusive leía yo en este proyecto 2030 de la OCDE que se habla de la necesidad también de desarrollar, digamos, la capacidad de resiliencia, de responsabilidad social, ¿no? De responsabilidad con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Es decir, nadie niega que esto sea, digamos, que la promoción y el desarrollo de este tipo de formación sea necesaria. La cuestión es realmente si adoptamos el enfoque de competencias. Para mí es muy importante dónde estamos parados, desde qué coordenadas o perspectivas teóricas estamos concibiendo las competencias. Porque no olvidemos que en sus orígenes las competencias están vinculadas a una perspectiva conductista y de corte laboral, empresarial. Entonces, digo yo que en el origen lleva la penitencia, porque justamente al tener este vínculo en sus orígenes, pues podemos en la actualidad estar viendo la formación por competencias desde una perspectiva cognitivo-conductual, ¿sí? Muy alejada de una perspectiva mucho más holística e integral como sería la perspectiva socioconstructivista, ¿sí? Entonces, es muy importante tener un marco teórico, por lo menos medianamente claro, aunque decía al inicio de mi intervención que no hay una teoría lo suficientemente robusta, ¿no? Que genere consenso entre los especialistas en el tema, respecto al tema de las competencias, pero sí por lo menos tener cierta claridad, porque eso puede orientarnos en términos metodológicos, porque también ese es otro problema que tenemos con este tema, que hay poca experiencia en el diseño e implementación de un currículum basado en competencias. Bueno, Felipe, creo que estoy en el tiempo límite, entonces dejo hasta aquí mi intervención para ver si hay un espacio de retroalimentación o de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Tiburcio. Muy profundos comentarios y justamente el tema da para mucho, es muy amplio. Podemos ver que en el mismo chat se han levantado un montón de preguntas, respuestas entre las personas. Algunas son complementarias a lo que tú estás comentando ahora. Entonces se generaron muchas conversaciones en paralelo que yo creo que ahora Juan Carlos tiene un espacio para hacer una réplica de estos comentarios. Entonces también ahí el que ha estado respondiendo también por el chat puede empezar a sintetizar parte de todo lo que ha sido tratado hasta ahora, y luego vamos a seguir tratando otras preguntas más que pudieran haber quedado sin responder, o que surjan a partir de los mismos comentarios de Juan Carlos. Entonces, gracias nuevamente, Tiburcio, y adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Felipe. Réplicas. Doctor Tiburcio, muchas gracias por tus comentarios. Agradezco mucho y sabiendo que vienen desde una persona con la trayectoria que tú tienes, me halaga mucho y los tomamos siempre con la mejor de las disposiciones. Como bien mencionas al inicio de tu intervención, cachar estos comentarios al vuelo es bastante difícil, al mismo tiempo que exponer la complejidad y la completitud de lo que hacemos con el ecosistema en media hora es bastante difícil. Pues sí, la tecnología por sí misma no es innovadora. La tecnología por sí misma no va a cambiar ni va a redefinir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y utilizar palabras rimbombantes tampoco lo harán. Esto tiene un sustento
teórico y un sustento metodológico, no solamente en el diseño de instrumentos, sino en la concepción de la dinámica que se da dentro del aula de clase. Una de las cuestiones centrales que nosotros proponemos es cambiar el rol del docente a que acompañe al alumno a construir su propio conocimiento a través de un enfoque, como bien decía, socioconstructivista, que le permita al alumno definir su propio camino mientras se está cumpliendo con los estándares que ahora se tienen que cumplir en los ministerios de educación. Si bien se tiene poca experiencia en el diseño curricular basado en evidencias, en Notion hemos recorrido un gran camino y por eso es que estamos trabajando con la OCDE en hacer esto. Uno de los componentes principales que hace el proyecto de Educación 2030 es justamente esto, el análisis internacional de currículum por competencias, para ver cuáles son las competencias que se están impartiendo en los currículums, en qué parte del currículum se encuentra y cuáles son los principios de desarrollo curricular que se deben de tener como mejores prácticas para promover estas competencias. Si bien las 3 competencias transformadoras que propone la OCDE son 3, nosotros no consideramos que no sean mutuamente excluyentes con otras competencias. Nosotros nos enfocamos en estas 3 competencias, pero también promovemos el desarrollo de muchas más competencias, como también mencionábamos en el chat, competencias digitales, por ejemplo. Siguiendo sobre este tenor, promover las competencias, estamos de acuerdo, las competencias no se enseñan, se tienen que promover para que los alumnos, a través de un ciclo de anticipación, acción sobre todo, poner el conocimiento en acción y reflexión de los resultados obtenidos, se empiezan a desarrollar y obtener nuevas competencias que les permitan ser en el futuro ciudadanos globales, ciudadanos felices, ciudadanos competentes y ciudadanos prósperos. Es por eso que no solamente nos centramos también en la educación tradicional, que se tienen que repetir tablas, la memorización y otras competencias de orden inferior, sino que nos enfocamos también en construir competencias de orden superior, que tienen que ver con la síntesis, con la creación, con la redefinición y la proposición de nuevos esquemas de pensamiento. Sobre la cuestión de la completitud o la falta de completitud de la evaluación externa, también estamos completamente de acuerdo. Sabemos que la evaluación no puede ser dada únicamente por un ente externo que no conoce las circunstancias y el contexto que tiene cada uno de los alumnos, que tiene cada uno de los maestros. Por eso nosotros proponemos principalmente 2 tipos de evaluaciones. La primera la primera interna y la segunda externa. Dentro de la interna tenemos evaluación formativa y evaluación sumativa. Y dentro de cada una de ellas tenemos evaluación que tiene un componente automático y tiene un componente manual, que cada maestro da una calificación cuantitativa basada en rúbricas y también da una calificación o una retroalimentación cualitativa, que son recomendaciones que conoce el maestro a sus alumnos de cómo mejorar. Sobre la parte de la evaluación externa, también estamos conscientes de que no podemos reducir a las personas a un número. Es así que nosotros, bajo la visión ecosistémica de la educación, de que no es un fenómeno aislado en el aula de clases, nos enfocamos en medir cuáles son las variables de contexto socioeconómico y cultural que tienen los alumnos, cuál es el nivel máximo de estudios que tienen sus padres, cuáles son las conversaciones que tienen en la mesa, cuántos libros tienen en casa, si tienen acceso a Internet o no tienen acceso a Internet, cuántos kilómetros tienen que recorrer para ir a su escuela, cuál es su motivación para aprender ciencias, qué tan motivados se sienten y cuáles son sus sentires y perspectivas respecto al futuro laboral que les depara. Esto nos ayuda para ajustar los resultados que tenemos de la parte cognitiva de la prueba y poder obtener resultados más confiables que pongan en contexto socioeconómico, cultural y dentro de cada colegio cuál es la situación que se tiene del desarrollo de las competencias, en dónde estamos y personalizadamente a dónde se tiene que ir a nivel colegio. Como bien menciona el doctor Tiburcio, la prueba de PISA para países no sirve para mejorar las prácticas educativas de centros en particulares por sus características de muestreo y diseño metodológico. Es así que PISA para instituciones educativas modifica esta metodología para medir al centro educativo y conocer cuáles son todas sus variables de contexto, entrevistar a los docentes, entrevistar a los directores, entrevistar a los alumnos a través de una muestra representativa que nos permita saber cuáles son
las recomendaciones particulares para este centro y cuáles son las prácticas más recomendadas, también basadas en la literatura previa y en los estudios de PISA y TALIS, que se deben de llevar para subir el nivel educativo a nivel centro. La visión sociodemográfica de la educación, como menciona Cardavolo, es bastante importante y nosotros no la dejamos por un lado. Nosotros estamos conscientes y creemos firmemente que el desarrollo de las competencias se debe de dar en la comunidad. Los proyectos que tienen que hacer los alumnos, que son transdisciplinarios, que incluyen varias competencias, que responden a varias áreas de conocimiento, tienen que tener un impacto en las comunidades para que realmente sean competencias. De otra forma, estamos promoviendo cuestiones tradicionales y competencias de orden inferior. También estamos conscientes que para que este cambio de paradigma se dé, tenemos que involucrar a todos los actores de la educación. Tenemos que involucrar a padres de familia y capacitarlos. Tenemos que incluir a docentes y capacitarlos. Tenemos que incluir a directivos y capacitarlos. Y tenemos que hacer conciencia en las comunidades de que tenemos que cambiar la forma de ver la educación y concebir cómo se ve la educación del siglo pasado, a pasar de esquemas de memorización y repetición a competencias de orden superior. Para esto, también hemos asesorado y nos hemos alimentado del Marco de Educación 2030 y respondiendo a la pregunta, ¿por qué el proyecto de Educación 2030? Si bien la OCDE puede ser conocido como el Club de los Países Ricos, el proyecto de Educación 2030 en particular es bastante interesante en cómo se ha dado. Primero porque incluye la voz no solo de los países miembros de la OCDE, sino de otros países que no son miembros de la OCDE y del sur global. Hay países en África y aquí viene también mi invitación a que por favor nos unamos a este proyecto para hacer sentir la voz de Latinoamérica y hacer escuchar nuestra voz, hacer escuchar nuestros sentires y poder influir en el futuro de la educación para que dejemos de estar siguiendo modelos anglosajones, modelos europeos y nosotros también empezar a definir nuestro camino en la educación. Así, ellos trajeron a todos los actores de la educación, personas de gobierno, personas de la sociedad civil, sector privado, maestros, alumnos, redes de escuelas, de todas las nacionalidades, de todas las ideologías, y juntos hemos llegado a un consenso de cuáles son los constructos básicos que definen una competencia, cómo se construyen estas, y en el marco de las megatendencias que se han observado gracias a los datos también recopilados a través de distintas organizaciones, saber cuáles son las competencias clave que se necesitan para que nuestros estudiantes tengan bienestar sobre todo y promuevan el bienestar en sus comunidades. Esto acaba de ser la primera fase y la segunda fase justo se centra en cuál es el perfil de los docentes, qué competencias deben de tener los docentes, cómo se deben de evaluar estos docentes para que ellos promuevan este cambio de paradigma y puedan promover las competencias que se necesita para tener un futuro con bienestar. La segunda fase, y los invito de nuevo a que nos contacten y contacten a la OCDE, se enfoca en los perfiles de maestros, en el desarrollo docente y cómo se tienen que promover a nivel de sistema educativo los cambios que se necesitan para la educación del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, damos ahora entonces inicio al momento de ya más interacción con el público también. Hay un tema que ha ido surgiendo en el chat en este momento que tiene que ver con el tema de el rol del docente, de su autonomía, en el fondo de la importancia que tiene el proceso didáctico que ocurre en el aula versus instituciones internacionales o externas a la escuela que vienen entre comillas, imponer un cierto modelo. Entonces, dentro de esa conversación, en el chat, aparece la pregunta de, bueno, justamente Carla Bolo, que ha estado muy activa en el chat, que es cómo se puede, más allá de que tenemos un sistema para evaluar la comprensión lectora, por ejemplo, cómo se puede hacer para motivar a los alumnos, interesarlos en la lectura, y en ese sentido, la pregunta apunta, yo creo, a cómo también Notion está generando un sistema de apoyo en aula
para generar el cambio de cultura, además del tema evaluativo. Y también Nadia Mateo de Uruguay pregunta justamente cómo se sienten los profesores, por ejemplo, cuando vienen con estas rúbricas y les enseñan a usarlas, qué reacción genera, cómo la usan ellos, cómo se ha dado ese nivel de interacción uno a uno, profesor-alumno, y en esta especie como de disputa también del terreno del profesor que parece ser invadido externamente. Cuando me refería a la evaluación externa a través de pruebas estandarizadas y de pruebas masivas, es importante tomar en cuenta que este tipo de evaluaciones se realizan una vez al año, ¿no? Una vez cada 2 años, cada cierto tiempo. Mientras que la evaluación que realiza el profesor, la profesora en el aula, a lo que yo llamaba una evaluación interna, ¿sí? Una evaluación a través de instrumentos, de estrategias de evaluación diseñadas por el propio profesor o profesora, pues nos da información muy valiosa acerca del proceso de aprendizaje mientras este ocurre. Es decir, tenemos datos, información muy puntual, concreta, acerca del punto de partida de los alumnos y cómo a través del tiempo van evolucionando. Este conocimiento que tiene el profesor o profesora a través de sus interacciones cotidianas en el contexto del aula, por supuesto, es mucho más valiosa y significativa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Lo que ocurre es que este discurso de la evaluación externa a través de pruebas estandarizadas es tan fuerte que en algunos sistemas educativos llega a ser digamos, una visión dominante, de modo que, por ejemplo, lo que ha ocurrido en México es muy interesante. Según los resultados de esas pruebas, las escuelas se clasifican, ¿no? En una especie de ranking entre las buenas y las malas, o las escuelas que están bien y las que están mal. Y entonces, las escuelas y los profesores terminan por concentrar sus esfuerzos y su trabajo en cómo mejorar las puntuaciones de los alumnos en los exámenes, en estas pruebas. Sí, pareciera que la función de la escuela es cómo desarrollar habilidades en los alumnos para responder este tipo de exámenes y obtener las puntuaciones más altas, y no otro tipo de aprendizajes, o mejor dicho, los aprendizajes valiosos. No estoy queriendo decir con esto que no sea importante este tipo de pruebas, pero desde luego no son lo más importante en el sentido de concentrar las energías y el trabajo en obtener las puntuaciones más altas, porque ahí hay una distorsión ya realmente de lo que es la educación, la formación. Otro riesgo que tiene esto es justamente cuál es el modelo de docencia y cuál es el modelo de docente que subyace a estos proyectos internacionales. Es decir, ¿realmente se concibe al profesor como un profesional de la enseñanza o como un mero instrumentador, aplicador de técnicas e instrumentos, de metodologías que han sido pensadas, diseñadas y creadas por otros? O sea, el riesgo que esta perspectiva conlleva es justamente la desprofesionalización del docente, ¿no? Yo he observado que hay profesores que confían ciegamente y depositan, ¿no?, en los expertos externos a la escuela, que son los que les van a decir a ellos cómo resolver los problemas que se enfrentan, digamos, en los centros educativos. Entonces, hay un punto en el que el profesor y la profesora no sabe cómo planear, no sabe cómo evaluar, no sabe cómo gestionar el trabajo en el aula, cómo diseñar materiales didácticos, porque eso es de expertos, de especialistas, ¿no? Tampoco quiero decir con esto que estos especialistas no sean importantes o no cumplan una función, pero el riesgo es justamente la desprofesionalización docente, pensar que
son otros actores, llámese psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, expertos en evaluación, expertos en currículum, en planeación, en gestión del trabajo en el aula, los que tienen que hacer o decirle al profesor cómo lo tiene que hacer, porque entonces el profesor pareciera que no tiene una formación profesional que le permita afrontar este tipo de situaciones o problemáticas cotidianas en el contexto de la escuela. No digo de manera individual, pero sí de manera colegiada, colaborativa, ¿no? Justamente estableciendo estas redes con las familias, con la comunidad, con los otros colegas, profesores, con los alumnos, lograr esta transformación. Pero eso es muy distinto a pensar que pues nos vemos abrumados por los problemas de violencia escolar, de ausentismo, de reprobación, de bajo rendimiento, de falta de motivación, de falta de apoyo de las familias. Entonces pensamos que son otros siempre externos los que nos tienen que decir o cómo resolverlo. Entonces ahí dejaría mi comentario, pero pues me parece problemática esta situación. Muchas gracias, doctor Tiburcio, muchas gracias, Felipe. Uno de los principales temas que nos compete con el tema de los profesores, con el tema de los docentes, es preocuparnos por su bienestar. Si no tenemos un profesor feliz, no vamos a tener un profesor que tenga un buen desempeño. Para esto, nos preocupamos en disminuir su carga administrativa que hemos identificado, que es uno de los principales factores de descontento que tienen. Pasan mucho tiempo haciendo cuestiones que no tienen que ver con pedagogía, que no tienen que ver con la enseñanza del alumno, que no tienen que ver con la diferenciación en clases, que no tienen que ver con el acompañamiento que deben de dar. No es posible que los maestros se la pasen llenando formatos, se la pasen enviando estadísticas. Nosotros primero automatizamos esto e incluso nosotros hemos medido cuánto tiempo se ahorran los docentes al ciclo escolar y les damos alrededor de 60 días lectivos solamente por el uso de la tecnología, que si bien por sí mismo no es innovadora, puede ayudar bastante a sistematizar y automatizar tareas repetitivas. Al automatizar tareas repetitivas, al docente le ahorramos hasta 60 días que ellos pueden utilizar para la diferenciación de clase, para el acompañamiento pedagógico o incluso para descansar, que es muy importante. Después, nos preocupamos por su formación continua y por su desarrollo profesional. Nos enfocamos en hacerlos sentirse empoderados. Los invitamos constantemente a congresos, a cursos de capacitación presenciales en línea. Los acompañamos presencialmente y nosotros vamos a sus colegios para darles acompañamiento y saber cuáles son sus sentires, escuchar qué es lo que necesitan, en lo que les podemos servir mejor. Y así aumentamos su bienestar. Nosotros hemos visto que los profesores muchas veces se sienten excluidos en el proceso de la toma de decisiones y que se toman unilateralmente desde la dirección. Y los directores también a su vez se sienten excluidos en la toma de decisiones porque se sienten que son tomadas unidireccionalmente por los ministerios de la educación. Nosotros nos preocupamos por recoger también constantemente a través de encuestas que si bien podemos perder algo de la información del sentir persona a persona, nos dará una cuestión bastante general, una radiografía bastante completa de cuáles son las principales preocupaciones que posteriormente refinamos a través de focus groups persona a persona y nos dan el componente cualitativo que necesitamos para conocer el sentir de los profesores. El desarrollo profesional que le damos a los docentes es constante. Primero, damos una serie de cursos desde cómo utilizar la tecnología, desde cómo aprender un iPad, cómo hacer la evaluación por competencias, cómo crear sus propias rúbricas, cuáles son las características de un plan de lecciones efectivo, cuáles son los principios pedagógicos y cuáles son los principios de neurología que subyacen en estos para enseñar mejor a los alumnos. Les enseñamos estrategias de diferenciación de clase, les damos estrategias de resolución de conflictos con padres de familia y hemos notado que aumenta significativamente su bienestar medido a través de encuestas cuantitativas y a través de focus groups cualitativos. La calidad de la profesional y el nivel de profesionalismo de los docentes
es el determinante, de los mayores determinantes de la calidad de un sistema educativo. Es por esto que nosotros estamos convencidos y dedicamos una gran cantidad de esfuerzo, recursos humanos y tiempo al desarrollo profesional de los docentes. Espero que esto conteste la pregunta. Podemos ver que hay verdades distintas también en juego. Entonces es interesante también poder ir viendo los puntos donde se pueden complementar también, como mencionaba Tiburcio, rescatando la verdad de lo que ocurre en el aula, pero también es importante todo este tema, este aporte que puede generar, por ejemplo, una agilización en los procesos, en los procesos administrativos, por ejemplo, los que están involucrados los profesores. Así que bueno, también la conversación queda y las preguntas quedan extendidas para más adelante también. Hay otra pregunta: si fuesen ministros, ¿qué estrategias implementarían para resolver los desafíos de la evaluación? La evaluación igual es un concepto polisémico. Hay distintas posturas teóricas respecto a la evaluación en el ámbito de la educación, porque no perdamos de vista que la evaluación es una disciplina mucho más amplia, pero aquí nos referimos a evaluación educativa, ¿sí? Incluso la evaluación educativa también sigue siendo un campo vasto. Hablamos de la evaluación del aprendizaje, de la evaluación de la enseñanza, de la evaluación del currículum, de centros educativos, ¿no? De la evaluación de políticas educativas, etcétera. Es decir que la evaluación es un campo amplio. Concretamente, refiriéndome a la evaluación en educación, digamos que lo primero que habría que generar es una cultura de la evaluación, que muchas veces no existe, digamos, como sería deseable, porque sí existe una cultura de la evaluación, pero una cultura de la evaluación tradicional. Entonces, diría, generar una cultura de la evaluación innovadora, ¿sí? Por supuesto, cuando hablo de un cambio en la cultura de la evaluación, me refiero a un cambio en las concepciones, en las mentalidades, en las motivaciones de todos los implicados en el ámbito de la educación. O sea, es cambiar concepciones y prácticas, pero también emociones, disposiciones, motivaciones, para que realmente se pudiese generar una transformación. Y un elemento que me parece muy importante es formar a los docentes en el desarrollo de competencias para la evaluación del aprendizaje. Una de las actividades que yo realizo en mi país es justamente la formación de profesores en el ámbito de la evaluación educativa y particularmente del aprendizaje. He estado también muchas veces en Colombia, en diferentes instituciones, más recientemente también en Panamá, invitado por la Universidad de Panamá, trabajando en estos temas. Y entonces es muy importante que en estos cursos y talleres los profesores tengan un espacio y un tiempo para reflexionar acerca de sus concepciones y prácticas de evaluación. Y por lo tanto que se pueda dar una transformación real, porque no es cambiando las metodologías, las técnicas, estrategias y los instrumentos de evaluación como vamos a modificar o a cambiar la evaluación educativa. O sea, el cómo es solamente uno de los elementos de cualquier modelo de evaluación. Y no quiero decir con esto que el cómo no sea importante. Por supuesto que la dimensión técnico-metodológica de la evaluación es importante, pero no es lo más importante, ¿sí? Hay otras preguntas de fondo mucho más relevantes. Entonces, por ejemplo, yo inicio estos cursos y talleres de formación planteando la evaluación como un problema. Si la mayoría de los profesores o de los asistentes no concibe la evaluación como un problema, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Y es entonces ver a la evaluación como un asunto técnico. Incluso en algunas o en muchas escuelas en mi país la evaluación se ve como un asunto de gestión administrativa, ¿no? De llenar formatos, de rendir informes, de presentar estadísticas, promedios, porcentajes.
Y entonces ya allí la evaluación no tiene ninguna posibilidad de ser problematizada, porque ya no se ve como una cuestión de otra índole, sino como un asunto meramente administrativo y de gestión. Entonces, bueno, si estuviera en una posición de autoridad a nivel nacional como para tomar esas decisiones, pues introduciría distintos cambios, pero uno de los que especialmente prestaría atención sería los que acabo de mencionar. Gracias. Yo coincido con el doctor Tiburcio en que lo más importante no es la metodología para no caer en la tecnocracia, no caer en tecnicismo, sino lo importante es lo de fondo. ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿Cómo lo queremos evaluar? ¿Y por qué lo queremos evaluar? Sobre esto, primero partiría del supuesto de que muchas veces los políticos tienen que tomar una decisión entre dos opciones, la mala y la peor. Sobre aquí, sabiendo que no se pueden satisfacer todos los actores y no se pueden satisfacer todos los puntos de vista, estaría muy consciente de recopilar los sentires de cada uno de los actores involucrados en la educación. Saber qué sienten y qué quieren los profesores, qué esperan los profesores y cuáles son sus necesidades para poder satisfacerlas en la medida de lo posible, lo más que se pueda. También no olvidaría a los alumnos. Los alumnos deben de ser el centro de nuestra atención en las políticas públicas y deben de ser el centro de nuestro actuar en el aula, fuera del aula y fuera del aula. Ellos son el futuro de la educación y son el futuro de nuestros países. No los olvidaría a ellos. Muchas veces las políticas públicas se hacen para satisfacer cuestiones y conflictos políticos o cuestiones administrativas entre directivos o coordinadores de zona escolar. También se pueden hacer para satisfacer cuestiones sindicales de maestros, pero muchas veces se le olvida a los alumnos que deben de ser el principal foco de nuestra atención. Por ejemplo, en el caso de mi querido México, somos uno de los países que destina en promedio un porcentaje del Producto Interno Bruto similar al promedio de la OCDE. Sin embargo, los alumnos no ven reflejado esta inversión directamente en lo que pasa en las aulas. Me aseguraría de que los alumnos vieran beneficios directos de las políticas que se están haciendo y para esto es necesario incluir su voz. Muchas veces porque los alumnos no votan, porque son menores de edad, porque son poco representados, es muy fácil ignorarlos. Pero si yo fuera ministro de Educación, tomarían para mí un papel central en esto. También no olvidaría el sentir de los padres de familia, que muchas veces se sienten excluidos de todo lo que está pasando en el aula y como si fuera un avión. Lo que pasa dentro del avión no tiene comunicación con lo que está pasando en el exterior y se aísla. Esto nos priva de la visión ecosistémica de la educación y nos priva de la riqueza que es estar en constante comunicación con los padres de familia y por lo tanto con las comunidades. Dicho esto, yo me enfocaría en conocer el sentir y las necesidades de todos los actores de la educación e intentar reconciliar los dilemas y las tensiones que pudiera haber entre ellos para, contextualizado, basado en evidencia con las tendencias que existen del mercado laboral, futuro, presente y futuro, además de no descuidar el bienestar de los alumnos, porque nos podemos enfocar mucho en que tengan un buen desempeño y les vaya muy bien, sepan sumar, sepan restar, sean muy competentes, pero que no se nos olvide que deben de ser felices. Tenemos una crisis de felicidad y eso también se puede resolver en el aula. Si yo fuera ministro de Educación, eso sería también una de las cuestiones que atacaría. Pero bueno, eso es todo. Todos pueden votar por Juan Carlos ahora en las próximas elecciones. No es cierto. Quisiera hacer una pregunta que ya nos lleva a un tema mucho más específico sobre las competencias, nuevamente. Y una pregunta de Fernanda Zacoto. Ella no puede hacerla en este momento a través de su micrófono porque está con complicaciones, estuvimos confirmando recién. Pero ella pregunta, ¿cómo podemos evaluar cuando la competencia se considera como una representación de conocimiento o una habilidad? Pregunta esto porque, al parecer, en muchas ocasiones la rúbrica parece no permitir captar el fenómeno que está ocurriendo en ese plano. La competencia como representación de conocimiento o habilidad. Esa es una pregunta muy técnica y muy especializada. Eso. A ver, voy a intentar
formular una respuesta a esta cuestión. Decíamos que el concepto de competencias incluye conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Es un constructo integral. Nosotros no podemos evaluar las competencias directamente. Lo hacemos indirectamente a través de los indicadores, ¿sí? Indicadores de desempeño, le llaman algunos autores. Estos indicadores se deben establecer con claridad cuando se diseña la evaluación. ¿Cuál es la técnica privilegiada, digamos, la técnica reina de la evaluación de las competencias? Es la observación, porque justamente a través de la observación, en una situación real, digamos, en el contexto en que ocurre la acción, uno puede dar cuenta de el grado de dominio que posee una persona de una determinada competencia. Algo también muy importante de señalar es que cuando evaluamos una competencia, realmente lo que hacemos es una aproximación, ¿sí? Lo más cercano posible a lo que sería el desempeño de la competencia. Esto no quiere decir que nosotros tenemos una medición exacta, precisa de la competencia. Lo que hacemos es una aproximación, un acercamiento al grado de dominio de la competencia. En relación con esto también vale la pena señalar que las competencias se construyen a través del tiempo. Es decir, que no es que alguien sea competente en algo de una vez y para siempre, sino que yo puedo ser competente en un momento dado y por falta de oportunidades, por condiciones del propio contexto, puedo perder competencia, ¿sí? Por ejemplo, un atleta, si se entrena a menudo, ¿no? y cumple una serie de, o lleva a cabo una serie de actividades, pues puede mantener su nivel de competencia muy alto. Pero ¿qué pasa si deja de practicar o tiene problemas de salud, etcétera? Esa competencia puede irse perdiendo, ¿no? Un ejemplo muy común es cuando uno aprende una lengua extranjera. Uno puede aprender muy bien la lengua y luego, si deja de practicarla durante un tiempo considerable, pues pudiera ser que perdiera esa habilidad lingüística. Entonces, la competencia es dinámica, es procesual, se desarrolla a través del tiempo, no es algo fijo, definitivo y acabado. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando se evalúa, ¿no? Es decir, yo puedo dar cuenta de cierto grado de dominio de una competencia de mis alumnos en ese momento, pero eso no significa que esa competencia no pueda cambiar, transformarse o modificarse. Incluso se plantea que realmente cuando uno evalúa las competencias en el contexto del aula, pues uno puede dar cuenta de cierto nivel de desempeño, pero que realmente cuando el individuo puede dar cuenta de qué tan competente es, eso va a ocurrir en otro momento y generalmente fuera del contexto de la escuela, ¿no? Porque es en las situaciones reales, en las situaciones o contextos de la vida real, donde realmente el sujeto pone a prueba su competencia. En la escuela es un tanto, digamos, una situación que aunque puede ser muy parecida o cercana a la vida real, no es la vida real, porque son experiencias didácticas de aprendizaje que se diseñan ex profeso y pueden pues, ser o tener cierta artificiosidad, ¿no? No ser exactamente la situación real. Entonces, cuando el sujeto se pone a prueba para ver qué tan competente es en la solución de una situación o de un problema en la vida real, pues eso ya los profesores no podemos dar cuenta de ello, ¿no? Estamos ya fuera de esa posibilidad. Coincido con el doctor Tiburcio en que
también, como dicen por ahí, el mapa no es el territorio y que lo que conocemos a través de las mediciones no es la realidad, sino un recorte de la realidad. Tenemos que partir de aquí y, bueno, fijar bien los objetivos de qué es lo que queremos evaluar, de construir las competencias en sus componentes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y si bien se promueven en el aula de clases, no se ven realmente en acción hasta que están en la vida real. Y solamente un comentario, que es por eso que nosotros proponemos que lo que hagan los alumnos en el ecosistema Notion esté directamente relacionado con las comunidades y tenga un impacto en su realidad, tenga un impacto en la vida cotidiana, no solo de ellos, sino de las comunidades, así saber que realmente estamos desarrollando competencia. Es lo único que tengo que decir. Excelente. Bueno, y también ya estamos llegando al final del encuentro. Están los documentos tanto de la OSD como la investigación del doctor Tiburcio, que vamos a compartir con todos los asistentes. Justamente el espacio es muy acotado el que tenemos aquí y hay que ir profundizando de a poco y para eso van a estar esos materiales. Pero también conversamos con Juan Carlos un poquito antes de esta reunión, que ellos organizan justamente con este proyecto de Educación 2030 de la OSD, conversatorios o focus group con los que se va elaborando el concepto de competencia. Entonces también ahí hay un espacio al que Juan Carlos quiere invitar justamente a la comunidad, que es a poder en el fondo seguir problematizando estos temas e ir levantando la realidad de lo que ocurre en Latinoamérica desde la voz de los profesores, de los tomadores de decisiones, que puedan participar de estos espacios. Y nosotros justamente, como nuestra finalidad desde Coincide es articular colaboraciones, vamos a estar enviando un formulario al final de este encuentro con algunas preguntas, y entre eso vamos a incluir también la opción para que nos pongan sus correos en caso de que les interese participar de estas mesas de conversación. Me parece muy relevante el poder participar de este espacio porque justamente es promovido por la OSD y es un espacio donde también tal vez sea uno de los lugares donde más sea importante plantear visiones críticas también. Porque finalmente a partir de estos espacios se va construyendo, ¿cierto?, los marcos que después van a ser difundidos a nivel internacional. Agradecer a Felipe la invitación para participar en este conversatorio y también a Juan Carlos por su presentación y sus comentarios y sobre todo por hacernos partícipes de este trabajo que están realizando en Notion. Sin duda considero que hay distintas arenas o espacios desde los cuales podemos contribuir para mejorar la educación en nuestros países y entonces pues todos estos esfuerzos contribuyen a este propósito y por lo tanto pues son valiosos. También agradecer a todos los asistentes, a los que están participando de esta reunión en todos los países donde se encuentren. Un abrazo fraterno desde México y muchas gracias por sus comentarios y su interés en esta temática. Agradecerles también a todos los participantes y sobre todo agradecer al doctor Tiburcio por esta oportunidad de tener esta conversación tan rica y tan reflexiva para mí. Yo me llevo muchas cuestiones que reflexionar, muchas cuestiones que leer, mucho que aprender. Con toda humildad, muchas gracias. Y también a Felipe, muchas gracias por esta oportunidad. Sabes que te estimo mucho y que estoy muy emocionado de que podamos ser parte de esta red, que es muy valiosa para nosotros y también seguramente para varios de los colaboradores aquí presentes. Y pues de nuevo, gracias a todos y estoy a un clic de distancia a la orden de todos. Gracias de verdad.